Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es. Vamos a hacer una serie ahora de circuitos con interruptor toggle, que es un interruptor que si aprieto se pone en marcha y si aprieto se apaga. Es el mismo interruptor que apretando la primera vez se pone en marcha y si está encendido al apretar se apaga. Y cómo funciona utilizando un condensador. Veremos tres casos concretos de circuitos. Aquí tenemos este circuito que tiene la apariencia de un multivibrador con los dos transistores NPN enfrentados, la resistencia esta de base que alimenta cada uno de los transistores y tiene un condensador en paralelo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede en este circuito y por qué cuando yo aprieto aquí el interruptor veré que si está apagado uno se enciende el otro y al volver a apretar se apagará uno y se encenderá el otro. Entonces recordamos aquí las corrientes, entonces suponemos siempre están en oposición dos transistores, cuando uno conduce veremos que el otro no conduce. Entonces suponemos que conduce el de la derecha y entonces dibujamos las corrientes. La corriente, si este conduce el de la izquierda, tiene que haber una intensidad base emisor que lo ponga en marcha. Esa intensidad entonces tiene que venir por aquí, 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 tiene que venir por aquí y tiene que venir por aquí. Hemos puesto aquí 8 voltios. Esta sería la intensidad de base que pone esto en marcha. Luego continuaría por aquí y tiene que llegar a esta tierra. Bien, suponemos que esto funciona así, significará entonces que hay una intensidad grande de colector, en este caso como este transistor está en ON, que viene por aquí, atraviesa la resistencia, pone en marcha el LED, atraviesa el transistor y llega a tierra. Si esto es así, vamos a calcular cuáles son los voltajes. Aquí tengo 8 voltios. Entonces, 8 voltios, que hay de voltaje aquí en este diodo, depende del LED, dependerá, en un caso más o menos es entre 1,5 y 2 voltios, vamos a poner 1,8 voltios. Si este transistor está saturado, la que hay de voltaje aquí es 0,2 voltios. ¿Cuál es la que hay de voltaje en esta resistencia de 100 y en esta de 0,5K? Vamos a hacerlo por la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff de voltajes. Tengo 8 voltios, menos 1,8 que caen aquí, menos 0,2. Estos son 2 voltios, 8 menos 2, 6 voltios. Tengo aquí 8 voltios, una resistencia de 0,5K. Aquí que caen en el LED, hemos dicho que caen 1,8. En el transistor caen 0,2. Y me queda la resistencia de 100 ohmios. De 100 ohmios, no 100K. ¿Cuál es la que hay de voltaje aquí? Bueno, vamos a calcular la intensidad que pasa. Intensidad será V entre R. Intensidad, voltaje total, 8 menos el 2 que caen aquí, me quedan 6 voltios. 6 voltios dividido entre las resistencias que atraviesa, que es 0,5 y 100, 0,6K. 6 entre 0,6 y me da 6 entre 0,6 da 0,1. Y da 6 entre 0,6, 10. Me salen 10. Esto está en K, por lo tanto 10 miliamperios. Tenemos 10 miliamperios. 10 miliamperios suficiente para encender el LED estará encendido. ¿Y cuál será el voltaje en esta de 100 ohmios? Pues 10 por 100 son 1000, como estos miliamperios, 1 voltios. ¿Qué hay de voltaje aquí? Tendremos que caer a 1 voltio y el resto tiene que caer aquí. 10 por 0,5, 5 voltios. 5 más 2, 7, más 1, 8, vale, esta es la caída de voltaje. Entonces, voltaje 8 aquí caen 5 en la resistencia, podemos marcar 8 menos 5, aquí tendré 3 voltios. 3 menos 1,8, 3 menos 1,8 igual a 1,2. Aquí tengo 1,2 voltios. Aquí caen 0,2, aquí tendré 1 voltio, que efectivamente es lo que hemos dicho que cae en esta resistencia. Aquí tengo 1 voltio. Vale, si esto funciona así, ¿qué voltaje tendré aquí en la base? Tiene que haber, si esto está en ON, el voltaje base emisor, tiene que haber una caída aquí de 0,7 voltios. Si aquí caen 0,7 y aquí hay 1 en el emisor, aquí tengo que tener 1,7 voltios. 1,7 voltios, vengo por aquí y en este extremo de la resistencia tengo que tener 1,7 voltios. Bien, hemos dicho, aquí tengo 1,2 voltios. Vamos a ver qué es lo que sucede en el otro transistor. Aquí tengo 1 voltio, por lo tanto aquí tendré 1 voltio.
Esto está unido a través de un cable, el voltaje se mantiene, aquí tengo 1 voltio. Esto de aquí, la base del transistor está unida a través de una resistencia a este 1,2 voltios. Entonces aquí tengo en principio 1,2 voltios. 1,2 voltios y aquí 1 voltio no hay 0,7 de caída, por lo tanto no puede poner en marcha este transistor y está en off. ¿Vale? Se confirma que si este está en marcha, aquí hay 1,2 voltios, como la diferencia con 1 es 0,2 menor de 0,7, este transistor está en off apagado. Si está en off apagado, quiere decir que no pasa intensidad de colector. No hay ninguna corriente aquí. Aquí esto se corta y no pasa corriente. ¿Cuál será el voltaje en este punto? Vamos ahora a calcular el voltaje en este punto. Y para eso vamos a borrar esto y vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes al circuito naranja. ¿Qué tenemos? Bueno, o al circuito este de aquí también. Tenemos aquí 8 voltios, la resistencia de 0,5K, el LED, suponemos que también es la caída de 1,8. Luego aquí atravieso la resistencia 7,5K. Esto es el voltaje del colector del 2. Aquí sería el voltaje del colector del transistor 1. Esto es el voltaje del colector del 2. La resistencia es 7,5K. Luego la caída de voltaje aquí de 0,7 en el transistor, base emisor. Vamos a dibujarlo. Caída de voltaje base emisor, 0,7. Hemos dicho 1,8. Bueno, vamos a poner los voltajes en naranja, que se verá mejor. Caída de voltaje en naranja, aquí caerían 1,8. Aquí tengo 0,7. Y luego aquí sigue por el mismo circuito naranja que llega a la resistencia esta de 100K, la resistencia de 100 ohms, perdón, y tierra. ¿Cuál será la intensidad que pasa por aquí? Vamos a calcular la intensidad que pasa por aquí. Le doy intensidad igual al voltaje total 8 menos 1,8 y 0,7 menos 2,5. 8 menos 2,5, 8 menos 2 da 5,5 voltios. 8 menos 8 y 7, 15, 2,5, 8 menos 2, 6, 5,5. 5 voltios tienen que caer en las 3 resistencias, que esta es de 0,1 en CAS, 7,5 y 5 da 8, 8,1. 5,5 entre 8,1. Y ahora divido 5,5 entre 8,1 CAS y me da 0,7 miliamperios. 0,7 miliamperios. Entonces 0,7 miliamperios no es suficiente para encender este LED y por eso está apagado, no se le pasa corriente, pero tampoco que no es suficiente para encender el LED. Y ya tenemos aquí la corriente, 0,7 miliamperios y la de aquí era 10 miliamperios. Vamos aquí, por aquí pasan 10 miliamperios y por aquí pasan naranja 0,7 miliamperios. Bien, ¿qué le pasa al condensador? Este condensador tiene 1,2 voltios aquí y aquí hemos dicho que tiene 1,2 voltios, que no es suficiente para ponerlo en marcha y entonces se queda aquí. Este condensador estará descargado porque si en los extremos del condensador tengo 1,2 voltios a la izquierda y 1,2 voltios a la derecha, por aquí no pasa corriente, no hay caída de voltaje y esto está descargado. Esto está a 0 voltios. Y este de aquí, pues aquí tengo 1,7 voltios, tengo que hallar el voltaje aquí. Vamos a calcular el voltaje aquí, que es el voltaje colector 2, que sería esto de aquí. Aquí la corriente hemos dicho que era 0,7 miliamperios. 0,7 miliamperios. La corriente que cae por aquí, que baja, es 0,7. 0,7 miliamperios por 0,5,7 por 0,5, esto me da la caída en voltios, 0,35 voltios. Aquí tengo 0,35 voltios. ¿Cuál es la caída de voltaje en el 0,1? Pues multiplicamos aquí en el 0,1. Bueno, la caída aquí propiamente más que la caída de voltaje debido al naranja, aquí deberíamos haber puesto ya directamente 1 voltio, porque es la caída de voltaje de la corriente grande más que la pequeña que pueda haber aquí. Aquí realmente lo que tengo es 1 voltio. Vamos a hacerlo al revés y quitar. Aquí tengo 1 voltio. Entonces, si aquí tengo 1 voltio, la intensidad esta será 8
le quito caída de voltaje en el LED 1,8, le quito caída de voltaje del transistor 0,7 y le quito un voltio que queda abajo. Y me da 4,5. Vamos a poner que la intensidad aquí es 4,5. 4,5 entre, ahora me quedará 4,5 y la resistencia aquí ya ponemos solo 0,5 y el 7,5 es el 8. Bueno, casi no tenemos nada. 4,5 entre 8. 4,5 entre 8 igual a 0,56. 0,56 miliamperios. En vez de 0,7 ponemos 0,56. Es más preciso porque la caída de voltaje aquí se debe sobre todo a la corriente roja más que a la naranja. Esto si solo existiera la corriente naranja. 0,56 miliamperios. Entonces yo quiero saber cuál es el voltaje aquí en VC2. Pues será 0,56 por 7,5K. 0,56 por 7,5K y esto me da 4,2. Caída de voltaje aquí 4,2. ¿Cuál será el voltaje total aquí? Pues 1 voltios que tengo aquí, más 0,7, 1,7, más 4,2, 1,7, más 4,2, que da más o menos, vamos a redondear, a 5,9, vamos a poner 6 voltios. Y aquí tenemos 6 voltios. Voltaje en este punto, 6 voltios. Si aquí tengo 6 voltios y aquí 1,7, este condensador que tiene 6 voltios a la derecha y 1,7 estará cargado con esta diferencia. 6 menos 1,7 igual a 4,3 voltios. Y de teoría es 4,5 y 1,6. Aquí si mido el voltaje entre el positivo de este, que aquí tiene más 6 voltios, y aquí estará al menos, tengo esto cargado a 4,3 voltios. Siguiente, entonces ahora ¿qué pasa cuando apretemos el push on? Entonces copiaremos otra vez los voltajes. Aquí teníamos 4,3 voltios. Aquí teníamos 6 voltios. En morado, en lo absoluto, en esto la caída, esto era 1,7, aquí tenía 1, aquí tenía 1,7, aquí tenía 1,2, aquí teníamos 1, 1,2. Bien, ¿qué es lo que sucede? Y aquí teníamos 1 voltio. ¿Qué pasa ahora con esta situación cuando yo aprieto este interruptor? En el momento que yo aprieto este interruptor, lo que hago es estoy conectando este cable a tierra. En el momento que conecto este cable a tierra, esto está a 0 voltios. En lugar de venir la corriente por aquí, que venía antes, porque esto estaba abierto, a la corriente viene por aquí. Pero yo estoy conectando tierra con este cable, por lo tanto esto estará también a 0. En el momento que aprieto esto se pone a 0 voltios. Aquí tendré 0 voltios. Si aquí tengo 0 voltios, ¿cuánto necesito para poner este transistor en marcha? 0,7. Por lo tanto, aquí antes tenía 1,7, no me hace falta tanta corriente y 0. Aquí tendré 0,7 voltios. En el momento en que yo ponga esto, si aquí cae 0,7 y tengo aquí 0, aquí tendré que tener 0,7 voltios. Y aquí antes tenía 1,7 y ahora tengo 0,7. Esto está unido a través de un cable. Aquí resulta que habrá también 0,7 voltios. ¿Qué le pasará al condensador este? Antes estaba cargado de 6 a 1,7, 4,3, ahora va de 6 a 0,7, aumenta la carga aquí y la carga aquí ahora es 5,3. Se ha cargado 1 voltio de más. Aquí ahora tengo 5,3 voltios entre el positivo aquí, digamos, se ha cargado más carga positiva aquí y aquí, porque hay esta diferencia de 6 a 0,7. Pero mientras yo estoy apretando, en principio no cambia nada. Este LED sigue en on y todo lo demás está funcionando igual que antes. ¿Qué pasa entonces? Entonces yo aprieto y no noto nada. Suelto el interruptor, entonces vamos a ver ahora qué pasa. Cuando suelto el interruptor, deshacemos lo que hemos pintado antes. Ahora la corriente ya no viene por aquí, ya lo hemos soltado. La corriente ya no viene por aquí, la corriente vuelve a venir por aquí. La corriente, en el momento en que vuelve a venir por aquí, ya resulta que aquí hay una caída de voltaje que es 1 voltio. Vuelve a recuperar el voltio aquí. En ese momento, aquí vuelve a haber 1 voltio. Cuando yo suelto el interruptor, viene por aquí y aquí la corriente pasa entonces por aquí y la caída de voltaje es 1 voltio. Si hay 1 voltio, aquí vuelvo a deshacer el paso y aquí vuelvo a poner aquí 1,7 voltios.
para que esto siga funcionando. Y aquí tengo 1,7, el 0,7 se transmite y aquí sigo teniendo entonces 1,7 voltios. ¿Qué pasa aquí? Yo tengo estos 6 voltios y aquí 1,7. Ahora esto es una diferencia de 4,3. Mientras que el condensador estaba cargado a 5,3. ¿Qué hace un condensador que está cargado a más voltaje del que hay entre sus extremos? Se descarga. Cuando un condensador está entre dos voltajes, este es voltaje 6 y este es 2, pues se va cargando hasta que se cargue con una diferencia de 4. En el momento en que yo esto le pongo a 3 y esto es 6, lo que hago ahora al revés, si se carga de 6, se va cargando hasta que tenga 4 voltios, si ahora tenía 4 voltios y aquí subo el voltaje, lo que hace es descargarse de 4 voltios a 3 voltios hasta igualar la diferencia. Lo que hace el condensador entonces es se descarga. En el momento en el que el condensador se descarga, ¿qué le sucede? Que la corriente va del más al menos a través de esta resistencia. El condensador, la corriente viene por aquí. En el momento en que la corriente viene por aquí, se produce como un vacío de corriente. Y la corriente que antes venía por aquí y alimentaba la base de este transistor, digamos que en ese momento, pum, deja de pasar corriente y esto se corta. Mientras se está descargando, los breves milisegundos que tarda en descargarse, se corta la corriente. Al cortarse la corriente, esto pasa a estar en off y la corriente de colector que venía por aquí, en el momento en que esto se desconecta, deja de pasar. Momento en que deja de pasar, ¿qué es lo que le sucede aquí? Que al no pasar corriente por aquí, la corriente ahora se me irá a través del LED y del diodo, atravesará la resistencia 7,5K y entonces ahora vendrá por aquí. Como esto está cortado, ¿qué es lo que sucede ahora? Este 1,2 voltios desaparece. ¿Y qué voltaje hay aquí? Pues 1 voltio. Perdón, como ya no pasa corriente, pues el voltaje aquí, el momento en que la corriente se queda cortada aquí, será en rojo la corriente que viene por aquí. Bueno, perdón, es la naranja, porque ya la corriente roja ya no pasa. La corriente naranja, aquí el voltaje hay, es el mismo que hacía antes cuando venía por aquí, 6 voltios hemos dicho. Por lo tanto, ahora aquí tengo 6 voltios. Tengo 6 voltios y la corriente ahora se viene por aquí y pone esto en marcha. Esto estaba a 1 voltio, pues necesito 0,7 más, esto estará a 1,7 y el resto de caída de 6 a 1,7 caerá en esta resistencia, que es 4,3 voltios. Que será el voltaje al cual este condensador empezará a cargarse. Este condensador se cargará hasta 4,3 voltios, este positivo tiene más voltaje y este negativo. He apretado una vez, al apretar este condensador se ha cargado más de la cuenta, cuando suelto el condensador se descarga, al descargarse provoca de repente un vacío de corriente aquí, desconecta este transistor y al desconectarse este transistor la corriente alimenta el otro transistor, lo pone en marcha. Al poner en marcha este transistor, que este está en off, este pasa a estar en on. Y al estar en on, pues entonces la corriente viene por aquí y pasa por aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que se han invertido los papeles. Ahora aquí que había 6 voltios pasa a ver, como esto está saturado, 1 voltio más 0,2 que caen aquí. Aquí tengo 1,2 voltios. Aquí esto tengo 1 voltio, necesitaría 1,7 para volver a ponerlo en marcha. De tal manera que aunque suelte luego yo el interruptor, como este está desconectado y se ha puesto en marcha este interruptor, en el momento en que suelto, ahora tengo 1,2 voltios, que es insuficiente para poner en marcha este transistor que tendría que tener aquí más de 1,7. Y esto también no está a 1,7, sino que está a 1. 1,2 voltios menos 1, aquí la caída de voltaje es de 0,2. Entonces he apretado una vez y se me han invertido las cosas. Y ahora este está a 1,2 que me desconecta este está a 6 voltios que me conecta a este. Antes funcionaba este LED, ahora funciona el LED verde, que antes pasaba poca intensidad, 0,5 miliamperios insuficiente, ahora pasan 10 y este se enciende. ¿Y qué es lo que sucede si ahora vuelvo a apretar otra vez? Pues si vuelvo a apretar otra vez, vuelve a pasar lo mismo, pero se van invirtiendo los casos. Cada vez que aprieto, el condensador correspondiente se carga más de la cuenta, el otro se descarga totalmente, el que no funciona, no, este está cargado ahora, este está cargado a 4,3,
el que no funciona, no pasa corriente, está totalmente descargado. Y hasta que yo no vuelva a apretar, no volverá. Al momento que aprieto, este condensador ahora se cargará hasta 5,3 porque ya no pasa por la resistencia, sino que pasa por aquí, disminuido el voltaje aquí, aumenta el voltaje aquí, y el momento en que vuelvo a soltar, al descargarse este condensador, corta la corriente momentáneamente que alimenta este transistor y se invierten los pasos. Pues esto es un interruptor toggle push-on, push-on. Aprieto una vez y se conecta, y aprieto otra vez y se desconecta, utilizando la carga y descarga de un condensador.